Buenas noches, hermanos y hermanas que nos acompañan en este tiempo. Para mí es un placer compartir con todos ustedes y bueno, es una reunión especial el día de hoy poder tener visitas de todos lados, que más adelante vamos a dar la bienvenida, pero a la vez dar la bienvenida a los que nos están viendo por Facebook. Así que es un placer y agradezcamos al Señor por poder darnos este tiempo de estar conectados a través de este medio. ¿Qué les parece si dejamos de lado todo el afán que hemos tenido quizás en la semana con noticias malas o quizás que nos aturden ahí en casa y dedicarle este tiempo al Señor diciéndole, ahora es tiempo de alabar a Dios? Seguridad de decirnos gloria a Dios y le dedicamos este tiempo a Él. Me gustaría compartirles un Salmos en el capítulo 9 que nuestro salmista escribe: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Verso 2, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Y hoy tenemos ese momento de tener este tiempo de alabanza, pero antes me gustaría orar a nuestro Dios y agradecerle una vez más por permitirnos estar conectados. Oremos, hermanos. Dios, agradecidos en este tiempo de poder disfrutar de tu gracia, y qué mejor hacerlo entre iglesias unánimes aquí, congregados a través de este medio. Muchas gracias por darnos la oportunidad de una vez más escuchar tu palabra, de poder encontrar esa paz, de poder encontrar refugio, seguridad en estos tiempos difíciles. Y a la vez agradecerte por cada hermano conectado en diferente lugar, aprovechando este momento la visita de nuestro hermano Eliseo Zúñiga también. Una vez más, gracias. Dejamos este tiempo de alabanza en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les decía, tenemos la visita de varias iglesias en este tiempo. Mi nombre es Carlos Sánchez, soy de Camiri, así que hermanos, sean bienvenidos, los saludo en la paz del Señor. Y bueno, tenemos la visita de muchas iglesias y comenzaré aquí localmente en Camiri. Tenemos a conectados de la iglesia El Aposento Alto, así que le damos la bienvenida, ahí están varios conectados. También tenemos de la iglesia Dios es Luz, esto se congrega en el barrio San Antonio, aquí en la ciudad de Camiri, así que es un grato placer también tenerlos conectados aquí compartiendo. También tenemos de la ciudad de Santa Cruz, la iglesia de los Lotes, así que bienvenidos hermanos, un placer compartir este tiempo con ustedes. También tenemos de Monteagudo, me dicen, de la iglesia
Piedra Viva. Así que igual, hermanos, los saludamos. Dios esté bendiciendo ahí en Monteagudo. Y también nos están siguiendo por Facebook desde la ciudad de Cochabamba, la iglesia Kilómetro Cero y también en la iglesia de Lagunillas. Así que, hermanos, hay muchos que igual nos hemos saludado antes, creo que están desde Oruro también, ahí conectados, y desde Uyuni, ¿no? Así que es un placer tener los hermanos conectados y poder compartir este tiempo. Y también desde la ciudad de La Paz estará ministrando la palabra del Señor nuestro hermano Eliseo Zúñiga. Así que es un placer tenerlo con nosotros, hermanos, aquí compartiendo a través de este medio. Y va a ser un mensaje reconfortante para nosotros. Así que, hermanos, sigamos alabando a nuestro Señor con este himno 441, a combatir, resuena la guerrera voz. A combatir, resuena la guerrera voz del Salvador, que hoy llamando está, sin desmayar, seguirle siempre con valor, y la victoria plena os dará. A la batalla, oh fiel cristiano, con el escudo de la cruz, sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. A combatir nos llama nuestro Salvador, salir luchar con nuestro capitán en la constante lid, seguir sin vacilar y venceré las huestes de Satán. A la batalla, oh fiel cristiano, con el escudo de la cruz, sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Al Rey de Reyes, nuestro Salvador Jesús, honor y gloria todos tributa, pues ya los suyos gozan de su plenitud y pronto reinarán en santidad. A la batalla, oh fiel cristiano, con el escudo de la cruz, sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Qué seguridad, ¿no? Y nos llama nuestro Salvador a combatir, salir, aunque estamos en este tiempo, como dice, de cuarentena, pero nada nos detiene de poder compartir el evangelio a otras personas, que el mundo está buscando ahora esperanza, y qué mejor que ellos puedan encontrar en nuestro Señor Jesús. Y bueno, antes de dar paso a nuestro hermano Eliseo Zúñiga, que va a estar compartiendo, me gustaría cantar una alabanza más. Queremos darte gloria y alabanza, dice, levantamos nuestras manos exaltándote, Señor.
darte gloria. Queremos darte gloria. Y alabanza. Y alabanza. Levantamos nuestras manos, Exaltándote, Señor. queremos darte gloria. Queremos darte gloria. Y alabanza. Y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no lo hay. No hay otro como tú, grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú, no lo hay. No hay otro como No hay otro como tú, dice esta alabanza. Y hoy vamos a escuchar a nuestro Señor Jesús, porque no hay nadie que nos pueda dar esa paz también, ¿no? Así que, hermano Eliseo, le doy el tiempo de que pueda compartir la palabra del Señor. Su micrófono, hermano Eliseo. Sí, ahí voy. Carlos preguntaba, ¿qué tiempo tengo? Hermano, Eso para me que no me gustaría... abandonen los hermanos y me quede Ah, solo. no. No, hermano, puede ocupar 35 o 40 minutos. Muy bien, listo, gracias. Queridos hermanos, un placer, una satisfacción muy grande para mí saludarles a cada uno de ustedes de las iglesias, la iglesia camireña, Aposento Alto, Los Lotes de Santa Cruz, Piedra Viva, de Monteagudo, Radio Tempipe también me dicen que se va a conectar, Dioses Luz en barrio San Antonio, en Camiri, y también Kilómetro Cero en Cochabamba, y quizás algunas más, algunos creyentes más. Aunque parecía que con la cuarentena íbamos a quedar ahí encerrados en nuestras casas, pero increíblemente Dios nos permite compartir, comunicarnos y reunirnos de esta manera juntos para alabar al Señor, pero también para poder escuchar su palabra, su bendita palabra. Para mí es de mucha satisfacción el poder compartir con tantos hermanos e iglesias en esta noche. Deseo de corazón, y esta es mi oración, que Dios hable a cada vida. Le he titulado a esta meditación, Cuando el cansancio espiritual amenaza. Cuando el cansancio espiritual amenaza. ¿Quién no ha sentido cansancio? Se cuenta que Carlos Spurgeon, una tarde después de un día de trabajo, de mucho trabajo, al volver a casa, cansado y muy abatido, él cuenta que como relámpago pasaron por su memoria las palabras, bástate mi gracia. Y él dice, y me dije a mí mismo, yo lo creo, Señor. Y comencé a reírme. ¿Por qué? Dice, la incredulidad a la luz de estas palabras me parecía absurda. Me figuraba como a un pececito, dice, que teniendo mucha sed, se afligía por temor de beberse el agua del Támesis y que el río le dijera, bebe todo lo que quieras, pececito. O como un ratoncito en los alfolíes de Egipto, que estaba afligido porque tal vez el grano se iba a terminar. Hermanos, cansancio significa también desmayo, desfallecer, agobiarse del cansancio, que es todo lo opuesto al descanso. La amenaza de la pandemia, la falta de los recursos, la frustración de planes hechos, es inevitable el cansancio físico y emocional, la incertidumbre de lo que ocurrirá mañana. Ante todo esto, es inevitable el desgaste físico y también emocional. Dice la Biblia que aún los muchachos se cansan, se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen, según Isaías. Nuestro Señor también se cansó físicamente después de recorrer desde Jerusalén hasta Sícar en Samaria. Aproximadamente son casi 50 kilómetros. Y dice que en Juan 4:6 el Señor se sentó al borde del pozo de Jacob, cansado del camino.
Así que es muy natural el cansancio físico y emocional, pero el cansancio espiritual puede traer consecuencias muy tristes. Un creyente me dijo una vez cuando lo encontré en la calle, era un creyente antiguo, yo era bastante joven. Le dije, hermano, lo estamos extrañando en las reuniones, en la congregación. Él me dijo, yo ya no voy a la iglesia porque ya lo hice por mucho tiempo. Debo dar campo a los jóvenes. Me pareció una respuesta que me dejó perplejo porque me pareció algo absurdo. Hay campo siempre para todos. Y el hecho de que hayamos asistido muchas veces o por mucho tiempo no justifica el abandonar las cosas del Señor, menos a la familia de Dios que es la iglesia. Así que, ¿qué hacer cuando el cansancio espiritual amenaza? Quiero decirles esta noche tres verdades, tres puntos específicos. En primer lugar, yendo al libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos, el escritor en el verso 1, una porción sumamente conocida, pero quiero de allí tomar algunos pensamientos solamente esta noche. Vamos a leer los versos 1 al 3. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Lo primero que necesitamos hacer, hermanos, cuando el cansancio espiritual amenaza, es enfocar nuestra mirada en el Señor Jesús. Sí, esto significa observar su ejemplo de vida, significa atender a sus enseñanzas, pues Él camina a nuestro lado. Así como aquellos dos discípulos, el día de la resurrección, iban tristes, descorazonados a su pueblo, a Emaús. El Señor dice en Lucas 24:15, se acercó a ellos y caminaba con ellos. Debemos tomar en cuenta esto, hermano. No importa qué es lo que acontezca a nuestro alrededor, el Señor camina con nosotros. Él está a nuestro lado. Él se acerca y camina con nosotros. Él no nos abandona. Él nos sostiene cuando nosotros tropezamos. En el Salmo 73 hay un precioso versículo, el verso 23. Leemos en el Salmo 73, verso 23, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Aquí hay tres ideas que me parecen muy excelentes. El Señor se presenta como el Salvador, como el consejero, pero también como el anfitrión. El Salvador porque Él nos traba de la mano derecha. Él nos toma con toda fuerza y potencia, con su poderosa mano. Él nos toma de la mano derecha. Así como cuando Pedro estaba cayendo, estaba hundiéndose en el agua, él clamó, hizo una oración muy breve, Señor, sálvame. Y el Señor lo tomó con su mano y lo sacó. De esta manera el Señor es nuestro Salvador. Pero también dice, en el verso 24, me has guiado según tu consejo. Él es nuestro guía, es nuestro consejero. Y además dice, me recibirás en gloria. Es nuestro supremo anfitrión. Él nos espera en el lugar que Él está preparando. Así que Él nos sostiene cuando tropezamos. Cuando Pedro iba a negar a su Señor, el Señor le dijo palabras muy alentadoras. Pedro dice, Satanás ha pedido zarandear tu alma. Pero dice, yo he orado por ti, ¿no? Yo he orado, el Señor intercedió por él ante el Padre. Además, el Señor nos alienta con su ejemplo. Seguir su ejemplo les decía que es importante hacer. Y Pedro nos habla precisamente de su ejemplo, el ejemplo de nuestro Señor. Primera de Pedro, capítulo 2,
Los versos 21 al 24 dice, pues, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Qué preciosa porción que nos habla de nuestro Señor y el ejemplo que nos dejó para que nosotros pudiéramos seguir sus pisadas. Así también dice Efesios, recuerdan ustedes, porque por gracia sois salvos, pero tenemos que continuar el verso siguiente. Dice que no por obras para que nadie se gloríe, pero luego dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estos son los pasos que necesitamos dar y Él nos alienta con su ejemplo a caminar de esa manera. Volviendo a Hebreos, capítulo 12, en los versos 13, 3 y 4 dice, considerad, tomad en cuenta, razonen y piensen en lo que el Señor hizo. Dice, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Es increíble imaginarnos cómo pecadores como nosotros, indignos, gente mala, perversa, ofendió al Señor Jesús, insultó, se burló, hizo cosas contra su bendita persona. Pero dice, a él sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, quizás negándole, maldiciendo, diciendo cosas burlonas, burlescas. Pero dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Verso 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. El Señor sí resistió no solo hasta la sangre, sino hasta la mismísima muerte, por amor a nosotros, combatiendo contra nuestro pecado, tratando de destruir y quitando el pecado nuestro. Así que el Señor sufrió hasta la misma muerte. Y dice el escritor, consideren esto, que Él sufrió tal cosa, pues nosotros no hemos sufrido tal. Dice, aún no habéis resistido hasta la sangre. Ninguno de nosotros ha resistido contra el pecado hasta la sangre, hasta derramar sangre. Así que Él quiere que nosotros no nos desanimemos, no desmayemos en nuestra fe, en nuestra vida espiritual. Entonces, esto nos motiva a permanecer cerca de la fuente de la fortaleza, que es el Señor Jesucristo, para poder seguir fieles hasta el final. Hermanos, necesitamos fijar nuestra vista, nuestra mirada en nuestro ejemplo, el Señor Jesucristo. Pero hay otra cosa más que necesitamos hacer. Vamos al capítulo 13 de Hebreos y leamos en el verso 16. En Hebreos 13, 16. Dice así, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Pero antes quiero decirles, como me contaba Esteban, ¿no es cierto?, quien dijo que para estas reuniones él contaba con un equipo de jóvenes, de hermanos que están colaborando. Qué bueno que es involucrar a jóvenes a la obra del Señor. Gracias a Dios que hermanos sabios me involucraron en el servicio. A los 19 años estaba predicando al aire libre en avenidas, en plazas, en esquinas, aquí en la ciudad de La Paz. Entonces, el segundo punto que quiero compartir es que es importante trabajar en equipo. Cualquiera se desanima cuando está solo, pero cuando hay otra persona con quien podamos compartir el trabajo, el ministerio. En este caso, en el verso 16 de Hebreos 13, nos habla de la ayuda a los necesitados y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales
sacrificios se agrada Dios. No nos cansemos, también dice en Gálatas 6, versículo 9. Voy a leerles en Gálatas capítulo 6, verso 9. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer bien. Pero luego dice, especialmente, mayormente a la familia de Dios. Así que tenemos que mirar primero el círculo de la iglesia, de los creyentes, para poder ver, identificar las necesidades de ellos y poder ayudarles, pero trabajando en equipo. El fruto lo recogeremos después, dice, a su tiempo. Así que ayudar a los necesitados nos ayuda a nosotros a despegar nuestra vista de nosotros mismos. Porque muchos están quizás peor que nosotros. Es cierto que nos afligimos porque esta pandemia nos está afectando a todo el mundo, a todos. Ha volteado todo, ha puesto de patas arriba todas las cosas, todos los planes de grandes y chicos, ¿no es cierto? Todavía yo tengo un boleto a Buenos Aires que no me sirve por el momento y bueno, pasó el tiempo. Hermanos, ¿saben qué? Todos somos más pobres que algunos que son más ricos, pero la verdad es que todos somos más ricos que muchos otros pobres. Así que siempre podemos cooperar, ayudar a los necesitados. Y este es un trabajo en equipo. Además de esto, también en la oración definida. Es cierto que todos nosotros oramos al Señor. Cada uno de nosotros tenemos tiempo de oración, sin duda. Pero puede ser que hayamos llegado al cansancio o no estamos viendo frutos de nuestra oración. Como que Dios no responde y no vemos la respuesta a nuestra oración. No hallamos la respuesta de Dios. Hay personas que desfallecen y flaquean y se desaniman. Dice yo, pero oro, estoy orando hace mucho tiempo y no veo la respuesta del Señor. Hermano, no hay que desmayar. Vamos a Mateo 18, los versos 19 y 20. Normalmente tomamos el verso 20 casi como un lema de los hermanos, ¿no es cierto? Que dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Preciosa palabra del Señor. Pero vamos al verso anterior. Dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hermanos, he descubierto que orar, ponernos de acuerdo con otro hermano sobre algún asunto definido y orar juntos delante del Señor, con fe, con confianza, con convicción, el Señor responde, de todos modos responde. Nosotros nos reunimos cada sábado por la mañana, los ancianos de las iglesias en la ciudad de La Paz, y hemos visto que el Señor va respondiendo a nuestros ruegos, a nuestras oraciones. Hemos visto efectivamente la respuesta del Señor, pero suele ser que a veces nos desanimamos, como decía, por no ver la respuesta del Señor. ¿Qué hacer? Orar juntos. Sí, hermanos, en equipo también hay que armar equipos para orar. Es bueno poder orar en conjunto. ¿Recuerdan ustedes? Quiero recordarles la historia de Moisés. Amalek le declaró guerra a Israel. ¿Recuerdan ustedes? Está eso en Éxodo capítulo 17. Entonces Moisés comisionó a Josué para que él comandara el ejército de Israel contra Amalek. Y luego Moisés dijo, voy a subir a la montaña para poder orar. Y allí fue con Hur y con Aarón. Entonces allí él levantó la vara de Dios. Y dice que mientras la tenía arriba, el ejército de Israel iba derrotando a Amalek. Pero él se cansaba. Él se cansaba en clamar a Dios, en levantar esta vara ante Dios. Y entonces
hicieron algo, estos dos colaboradores, Hur y Aarón. Ellos, le pusieron una piedra sobre la cual se sentó Moisés. Y ellos tomaron la vara, uno por un lado, el otro por el otro lado. De esa manera, los tres podían soportar sin ningún problema esa vara, en actitud de oración y de clamor a Dios. Y de esa manera dice que el ejército israelí derrotó a Amalek y Dios declaró a Amalek enemigo de por vida. Hermanos, si nos cansamos de orar solos, hay que buscar compañía. Orar a lo menos con alguno más para que podamos continuar, perseverar en la oración. ¿Qué más? En el ministerio cristiano, mucho más. En el ministerio cristiano no podemos trabajar solitos, independientes, como llaneros solitarios. No es posible. En primera a los Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo dice en el verso 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vosotros sois el cuerpo y cada uno miembros en particular. En el capítulo 14, verso 26, dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. En aquella época, cuando aún no estaba cerrada la revelación de Dios, por supuesto que Dios mandaba su mensaje a cada uno de los hermanos que podían profetizar, dar palabra de Dios oralmente. Pero hermanos, en la iglesia somos tantos siervos, tantos miembros y con tan diversas actividades o capacidades, dones espirituales, tenemos que trabajar así en equipo, en conjunto. Un ejemplo sobresaliente de trabajo en equipo es justamente cuando Moisés se agotaba atendiendo como juez a la multitud de los israelitas que hacían fila esperando desde en la mañana hasta en la tarde para que Moisés atendiera cada caso. Cuando le visitó su suegro, al final de la tarde le dijo, sabes, Moisés, lo que estás haciendo está mal. Eso lo leemos en Éxodo 18, versos 17 al 24. Escucha lo que te voy a aconsejar, le dice el buen suegro a Moisés. ¿Sabes? Le dice, enseña la palabra a varones que puedas escoger, que sean hombres de verdad y con ciertas más características. Y entonces le dice, ellos que atiendan los asuntos menores. Y si se trata de un asunto mayor, entonces te lo derivan a ti. De esa manera tú no te cansas, no te agotas demasiado y tampoco vas a hacer desmayar a todo el pueblo. ¿Qué les parece este consejo? Pues es así como hizo Moisés y entonces el pueblo fue mejor atendido. Hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros miembros de este cuerpo. No podemos accionar separados del cuerpo, así que necesitamos trabajar en equipo. Esto puede ayudarnos a disipar esta amenaza del cansancio espiritual. Pero vamos a un último aspecto. ¿Qué hacer cuando el cansancio espiritual amenaza? Número 3, liberar el alma de todo impedimento. Liberar nuestra alma de todo impedimento. Volvamos a Hebreos capítulo 12. Y en el verso 1 ya leímos que dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ahora, sin duda, esto hace referencia al capítulo anterior, donde él enumera una serie, ¿no?, de testigos, hombres que testificaron de la fidelidad, o sea, del valor de la fe genuina en Dios. Hombres que demostraron que verdaderamente habían creído en el Señor. Así que dice, tenemos una nube de testigos, como que ellos nos están expectando, nos están observando. Ante todo esto, ¿qué hacer? El primer consejo que dice es, despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso. Y luego dice, y del pecado que nos asedia. Dos cosas, entonces. Ustedes saben que no se puede correr
sin despojarse de todo peso. Es imposible pensar que alguien que va a correr la maratón pueda ponerse botas hasta la rodilla y entonces ropa muy abrigada y una chalina también y un abrigo, una chamarra gruesa y una gorra pasamontañas. Imagínense corriendo una carrera cuando necesite el corredor ponerse ropa liviana. Es imposible. Pero saben, inconscientemente muchos creyentes quieren correr la carrera cristiana de esa manera. Pero ¿cuáles son las cosas que representan ese peso? ¿Qué significa despojarse de todo peso? Hermanos, defectos de carácter pueden ser un verdadero impedimento. Y eso impide a desarrollar al creyente, que por años quizás es creyente, ha creído al Señor, ha testificado de Él, pero Él mismo se da cuenta que no avanza. Y es peor aún, siente que su alma se agobia, se cansa, desfallece, porque Él mismo no ve progreso en su vida interior, personal, íntima. Vamos a Proverbios capítulo 15, en el verso 18 dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Vamos al 22, capítulo 22 y los versos 24 y 25. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Hermanos, quizás usted no es una persona iracunda, sí, pero acompañado o acompañada por una persona que es así, usted toma lazo, se enreda sus pies y no se siente libre de caminar, menos de correr la vida cristiana. En el capítulo 29 del mismo libro de Proverbios, el versículo 22 dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Por supuesto que en la ira siempre hay pecado. Como dice Santiago, la ira del hombre, dice, no produce la justicia de Dios. No puede actuar justamente, no puede obrar bien. Y aún uno de los requisitos para ser un anciano es que no sea, ¿recuerdan? Iracundo, Tito 1:7. Así que defectos de carácter. Este es solo un ejemplo. Puede haber varios otros aspectos en el carácter que signifiquen un verdadero peso, un impedimento para la carrera. Conflictos no resueltos también pueden ser un verdadero impedimento. Volvamos a Hebreos capítulo 12. Y entonces los versos 14 y 15 dicen, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dice, mirad bien, aquí usa la palabra obispo, ¿no? En la acción del obispo, de ver bien, de vigilar, de observar, ¿no? Con una actitud crítica, buena, por supuesto, para ver, quizás haya algo malo, algo defectuoso en la vida de los creyentes. Entonces dice, observen bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura, dice, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Saben? Conflictos no resueltos crean una especie, digamos, un tipo de raíz que puede resurgir con el menor estímulo. Además, se convierte en una cadena que ata manos y pies. Cualquier momento resurge la molestia, el enojo, cuando conflictos pasados no han sido totalmente resueltos. Por otra parte, pecados no confesados también pueden ser un verdadero impedimento que
perjudique el desarrollo de un creyente. El Salmo 66, sin duda, conoce muy bien verso 18, que dice en el Salmo 66, verso 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mirar la iniquidad en el corazón. En Proverbios 28:13, este es otro texto muy conocido. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Sabemos por experiencia que es así. Mientras no confesemos, no quitemos, saquemos lo malo de nosotros mismos, nuestra vida espiritual no se puede desarrollar, no puede florecer, no puede brillar, porque es como un freno de mano en el vehículo. ¿Cuántas veces nos equivocamos? Olvidamos soltar el freno de mano y apretamos el acelerador y la máquina no va adelante. ¿Por qué? Pues sencillamente porque está conectado el freno de mano. Además, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas también pueden ser un verdadero estorbo o impedimento. Leamos en Mateo 13:22. El Señor Jesús interpreta su famosa parábola del sembrador. Y entonces, allí el Señor dice en Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos, dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Fíjense, no produce nada. ¿Por qué? Dos cosas que le han afectado, le impiden, le perjudican, le ahogan. Uno, dice, el afán de este siglo. Hermanos, creo que esta pandemia ha parado, como decir, el coche a toda la humanidad. Todos íbamos corriendo la carrera loca de la vida, el afán de este siglo XXI, cuán afanoso, con tantas cosas que hacer, que pensar. Pero al fin nos paró a todos. Hay gente que ha estado desesperada por salir de casa, porque a todos nos frenó Dios a través de esta pandemia, como para que nosotros reflexionáramos, para que pudiéramos levantar nuestra mirada hacia arriba y pensar que hay alguien que es soberano, que maneja todas las cosas y conduce aún la historia de la humanidad según su santa voluntad, según su soberanía. Así que el afán, dice, de este siglo y el engaño de las riquezas. Les voy a contar una breve ilustración que me causa gracia. Una mosca joven, dice, ve volar a otra mosca mayor, que estaba contemplando a la distancia una hoja untada con miel. O sea, esos papeles, ¿no es cierto? Que esos papeles esos cazamoscas, ¿no? Ustedes han visto y se usa en todas partes. Entonces la mosca mayor está observando y la joven le dice, ¿por qué no entras y te adueñas de la hoja? Y entonces mientras conversaban estas dos moscas, viene otra y se posa en la mitad misma de ese papel con miel. Fíjate, le dice, ella aprovechó y ahora es dueño del papel. La mayor le dice, ¿eso crees tú? Pronto encontrará que no es ella la que posee el papel, sino que el papel es el que la posee a ella. Y esto es lo que pasa con las riquezas, hermanos. Cuando una persona se afana por acumular riquezas y entonces se considera dueño de esas riquezas, pero al final son las riquezas que se adueñan de la persona, de su voluntad,
de su tiempo, de su atención, de sus fuerzas, y entonces se convierte en un siervo de las riquezas. ¿Y saben qué dijo el Señor? ¿Recuerdan ustedes? Dice que ninguno puede servir al Señor, a las riquezas y a Dios. No puede. Uno tiene que elegir a quién va a servir. Finalmente, volviendo a Hebreos capítulo 12, es cierto que dice que debemos despojarnos de todo peso y luego dice y del pecado que nos asedia, como que nos aplasta. No se puede correr sin despojarse del pecado. ¿Qué hacer para esto? Confesar y apartarse. Siempre será un gran estorbo en la carrera espiritual. En especial, en este caso, en el contexto de Hebreos, la incredulidad. Y aunque nosotros señalemos a otros por incrédulos, porque dudan, hermanos, lamentablemente todos pecamos por incredulidad, a pesar de llamarnos creyentes. Pero al final, muchas veces nos afanamos y nos preocupamos y lloramos y nos angustiamos. ¿Y qué es eso? No es otra cosa que muestra de incredulidad. Cuando tenemos a un Padre sustentador todopoderoso que se preocupa de sus hijos, que vela por nuestra vida, por nuestras necesidades y por todas las cosas. Hermanos, en medio de la fatiga, la angustia, la incertidumbre y el cansancio que esta situación nos produce, el Señor nos llama a descansar en Él. Recordemos las palabras de nuestro Señor que dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. Puede prometerlo esto porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, nos dice Isaías 40:29. Qué interesante, la matemática de Dios es tan sorprendente. Para nosotros 0 por 0 es nomás 0. No importa cuántos miles de ceros multipliquemos por 0, es igual a 0. Pero lo maravilloso de la matemática de Dios es que Él multiplica el 0 y Él obtiene miles. Así que, hermanos, para concluir, ¿qué es lo que vamos a hacer ante este peligro, la amenaza del cansancio espiritual? 3 cosas básicas. 1, enfocar nuestra mirada en el Señor solamente. 2, trabajar en equipo. Y 3, liberar el alma de todo impedimento. Saben, les cuento esto muy breve. Diógenes, un filósofo griego, se le dijo a él, mira, te estás poniendo muy viejo, así que es tiempo de que deberías tomarte descanso. Descanso. A mí también me han dicho esto. ¿Saben cuál fue la respuesta de este sabio? Dijo, si estuviera en el estadio, acercándome a la meta, ¿debería reducir la velocidad? Si me estuviera acercando a la meta, ¿tendría que reducir la velocidad? Obviamente que no. Deberíamos más bien acelerar. Así que vamos adelante, queridos hermanos, y que el Señor nos bendiga, nos ayude, nos fortalezca con su bendita palabra. Amén. Muchas gracias, hermano Eliseo. Qué palabras reconfortantes, ¿no? Y 3 cositas que hemos aprendido el día de hoy para nuestro crecimiento espiritual. Y qué reconfortante, ¿no, hermano? ¿Qué les parece si nos despedimos con unas alabanzas para terminar este tiempo y haber compartido con nuestro hermano Eliseo y luego poder saludarnos? Vamos a terminar cantando esta gran verdad que tenemos de nuestro Señor. Hay libertad, dice esta canción. Así que acompáñenme, hermanos, ahí donde están, a poder cantar esta canción.
Y bueno, de esta manera, hermanos, ha sido un gusto compartir con todos ustedes. ¿Qué les parece si oramos una vez más a nuestro Señor y agradecerle por esa fortaleza, esas energías que nos da de poder confiar en Él en este de cansancio espiritual? Oremos. Señor, agradecidos una vez más en esta noche. Hemos escuchado tu palabra y bueno, tu palabra cae como agua refrescante para nuestro espíritu y poder seguir confiando en ti. Tú nunca nos dejas, estás ahí siempre para nosotros y qué mejor en estos tiempos tan difíciles que el mundo está atravesando y ellos puedan escuchar tu voz y poder llegar a conocerte. Una vez más agradecidos y tu palabra sé que no volverá vacía. Agradecidos por la vida de cada hermano, persona que nos está viendo y escuchando. Ellos puedan reconocer en qué camino estaban y puedan ellos conocerte, Dios. Gracias, Dios, por este tiempo de haber pasado, poder cantado y a la vez escuchado tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.